Dios, mi alma tiene sed de vos. Mi alma tiene sed de vos. Este mundo es un desierto en donde no hay aguas, no hay, solo espejismos que ilusionan y que hacen promesas falsas de satisfacer el alma. Vos sos, Señor, la única fuente de agua viva que hay. Te suplico que vengas y sacies nuestra sed y que nos enseñes a vivir conforme a tu buena voluntad para con nosotros. Amén. Oliver Wendell, expresidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, escribió lo siguiente siguiendo la lógica de su cosmovisión atea. Cuando uno lo piensa fríamente, no veo ninguna razón para atribuirle al hombre una importancia diferente a la que corresponde a un babuino, es un mono, o a un grano de arena. Cuando uno lo piensa bien, dice Oliver Wendell, expresidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, nada más ni nada menos. Esta es su ética, esta es su opinión acerca del hombre, esta es su cosmovisión. Cuando uno lo piensa bien, cuando uno se sincera, en otras palabras, está diciendo él, no veo ninguna razón, ningún argumento para atribuirle al hombre una importancia diferente a la que corresponde a un babuino o a un grano de arena. La mantis se devora la cabeza de su novio y no hay ningún problema con eso. Nadie se escandaliza por eso. Sin embargo, si una mujer se come la cabeza de su novio, nosotros usaríamos palabras como la siguiente para describir tal conducta. Maldad. Maldad. La osa panda, si tiene 2 hijos, descarta uno y se queda con el otro, tira uno, abandona uno y se queda con el otro, con el propósito de criar solamente a uno porque no quiere criar 2. Sin embargo, si una madre o un padre hace lo mismo, tira a uno de sus hijos por la ventana y lo abandona a morir porque quiere criar solamente a uno de 2, nosotros describimos, llamamos, usamos palabras como la siguiente para tal conducta. Injusticia. Injusticia decimos. Si un perro tiene relaciones con una perra que no es la madre de sus hijos, socialmente no hay ningún problema. Porque el concepto de infidelidad no tiene cabida en los perros. Sin embargo, si un hombre está con una mujer que no es la madre de sus hijos, nosotros usamos una palabra, o voy a ponerlo así, la mujer va a decir algo como lo siguiente: está mal. No debiste hacer eso, no debías hacer eso, está mal. Porque nosotros no somos insectos, no somos una mantis, no somos un oso panda y no somos perros, somos hombres creados conforme la imagen y la semejanza de Dios. Y la verdad sale a la vista, la verdad salta, la verdad se hace inevitable en situaciones extremas, de tal manera que la mujer relativista dice: está mal, no debiste hacer eso. A su novio relativista cuando su novio la engaña con otra mujer. ¿Está mal? Así que hay categorías, así que hay absolutos. ¿Está mal? ¿No debiste hacer eso? ¿Es tu vocabulario relativista? Por supuesto que existe el mal y por supuesto que existe el bien.
porque existe Dios, el gran creador y legislador moral del universo que nos hizo, con una conciencia que fue programada por diseño divino para pensar en términos de bien, mal, correcto e incorrecto, justo e injusto, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Y tenemos, por lo tanto, responsabilidad moral ante Dios y unos para con otros de vivir conforme al bien y conforme al mal. Así que, no, Oliver Wendell, estás muy equivocado. No somos granos de arena y no somos animales, somos hombres. Y esto está escrito en nuestro corazón y no lo podemos negar. Es por eso que usamos palabras como injusticia, maldad, está mal, no debiste hacer eso, para describir actos de la conducta humana que fueron hechos pero que no debieron ser hechos. No debieron ser hechos. Porque están mal. Los seres humanos no podemos ser asesinados, despreciados y descuidados sin razón alguna, porque, escuchen bien, los seres humanos tenemos, ¿qué? ¿Qué tenemos? Derechos. Derechos propios e inherentes de nuestra dignidad como humanos. Derechos esenciales a nuestra calidad humana. Dignidad cuyo valor reside en la imagen que portamos, la imagen de Dios. Nuestra racionalidad, nuestra personalidad distintiva, cada ser humano es diferente al demás, no hay dos iguales, todos son distintos. Nuestra creatividad, nuestro sentido moral, nuestro sentido de la belleza y nuestra profunda necesidad y capacidad de amar y ser amados es algo único en el universo, bajo el cielo. Es algo único en el mundo bajo el cielo, porque entre todas las obras que Dios hizo bajo el cielo, solamente el hombre fue hecho conforme a su imagen y semejanza. Lo que significa que en una medida muy limitada nosotros poseemos algunos de los atributos de Dios, tales como justicia, bondad, inteligencia, amor, sabiduría, etc. ¿Cuál es nuestro tema de hoy? La relación de los derechos humanos, el concepto bíblico de derechos humanos, con el concepto bíblico que hemos manejado hasta ahora de buenas obras y de la iglesia como una comunidad. Ese es nuestro tema de hoy. El concepto de buenas obras que manejamos hasta ahora es el siguiente: las buenas obras son expresiones de justicia y misericordia hechas con el fin de ayudar a otros. Y aprendimos que la motivación para hacer justicia y misericordia proviene del conocimiento del carácter justo y misericordioso de Dios y del conocimiento de las buenas obras de justicia y misericordia que Dios ha hecho, hace y va a hacer entre los hombres para el beneficio de ellos. Y en mi exposición pasada relacionamos este concepto con el concepto bíblico de la iglesia como una comunidad, concepto que nos enseña que una iglesia es una comunidad en donde cada uno de sus miembros se compromete al máximo en hacer todo el bien posible a los demás miembros. Es decir, donde cada miembro se compromete en hacer a los demás miembros todas las buenas obras de justicia y misericordia que él sea capaz de hacer. Hoy vamos a ver la relación entre ambos conceptos, buenas obras y la iglesia como una comunidad, y el concepto de los derechos humanos, a fin de ampliar nuestra comprensión de quién es Dios, quién es el hombre,
los conocimientos más esenciales y entonces aprender a vivir con Dios y con el hombre, haciendo de la manera más profunda y apasionada posibles radicales obras de justicia y misericordia para la gloria de Dios y el beneficio de los hombres. Así que vamos a ver qué significa, qué son los derechos humanos bíblicamente, y después vamos a ver, y Dios nos ayude, una cosmovisión de la historia de los derechos humanos en las Escrituras. El concepto de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Comencemos preguntándonos qué significa la palabra derecho. La palabra derecho proviene del término latino directum, que significa lo que es conforme a la regla. Obviamente, lo que no es torcido. Lo que es torcido es lo que no es conforme a la regla. Así que hay una regla a la cual todos debemos ajustarnos. Eso significa derecho. En otras palabras, un derecho es lo que es justo, lo que corresponde a cada uno ante los ojos de la regla, de la ley de Dios. ¿Y qué son los derechos humanos entonces? En el marco de una nación, los derechos humanos son el conjunto de libertades, oportunidades, privilegios y seguridades que los gobiernos le deben garantizar al hombre por causa de su dignidad inherente como hombre. Voy a repetir eso. Los derechos humanos son el conjunto de libertades, oportunidades, privilegios y seguridades que los gobiernos le deben garantizar al hombre por causa de su dignidad inherente como hombre. Estamos hablando de derechos tales como el derecho a la vida, a la familia, al trabajo, a la igualdad, a no ser abusados, etcétera, etcétera. Ese es el concepto de derechos humanos. Vamos a ver ahora una cosmovisión bíblica de la historia de los derechos humanos. Señor, una vez más te suplico que abras nuestros ojos ciegos, Señor, ciegos, a tu valor infinito y al valor limitado, pero tan grande, que tu imagen tiene en el hombre. Y enséñanos a vivir conforme a tu voluntad. Amén. Edén. Voy a darles cuadros con explicaciones. Edén. En las primeras páginas de la Biblia nos encontramos al hombre diseñado para ser la criatura especial de Dios en el mundo. Especial porque el hombre es la única criatura de todas las criaturas que Dios hizo para que obren bajo el cielo conforme a su imagen y semejanza, como una extensión de su carácter y su virtud. Así que Dios hizo a Adán y Eva, ambos creados a su imagen y semejanza. Ninguno superior al otro. Ninguno con más grado de semejanza a Dios que el otro. Por lo tanto, ninguno más valioso que el otro. Ninguno más semejante a Dios que el otro, a pesar de que fueron hechos con cualidades distintas para hacer cosas diferentes. El hombre y la mujer. Y de Adán y de Eva provienen todos los hombres. Y ninguno de sus hijos, ninguno de sus descendientes es más semejante a Dios que otro, en el sentido de que ninguno es más humano que otro. Y ser humano significa ser hechos completamente conforme a la imagen de Dios. Ninguno nace con 80% de imagen de Dios y otro con 70%. Y otro con menos o más. Todos nacemos con el 100% de la imagen de Dios en nosotros. Réplicas. Con un mismo molde. Así que ahí tenemos al hombre. Esa brillante,
y preciosa criatura destinada a relacionarse con Dios de una manera similar a cómo Dios lo hizo en la eternidad pasada en su comunión y en sus relaciones intratrinitarias, y destinado el hombre a ser como Dios para el resto de la creación bajo el cielo, gobernarla como un virrey bajo el gran rey, reflejando su imagen y haciendo su voluntad. Sin embargo, el hombre rechazó este propósito, y acá tenemos la caída, el segundo cuadro. Adán y Eva decidieron rebelarse contra Dios y independizarse, creando sus propias leyes con las cuales se gobernarían a sí mismos y a su descendencia. Y desde entonces la historia que sigue es una historia en la que los derechos inherentes al hombre, los derechos humanos, han sido abusados, pisoteados de las maneras más insoportablemente injustas que nosotros podríamos llegar a inventar. Y la Biblia no lo esconde, la Biblia nos cuenta en detalle desde el asesinato de los primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Caín mata a Abel. Desde ahí en adelante que los hombres, lejos de mirarse unos a otros como iguales, han intentado ponerse unos sobre otros, abusarse unos a otros, adueñarse unos de otros, apoderarse unos de otros y ser dioses unos sobre otros. Así, desde poco después del principio, los más fuertes quieren adueñarse de los más débiles y aprovecharse de ellos. El débil es el blanco fácil en la mira del fuerte. Todos están mirándose unos a otros para tratar de someterse. El débil es la presa de la que abusar en esta selva en donde manda el que tiene más poder. Y nosotros vemos esto replicarse entre hombre y hombre, familia y familia, nación y nación, y civilización contra civilización. Esa es la historia de la humanidad. Desde el día en que nuestros padres decidieron inventar sus propias leyes de acuerdo a su propia conveniencia. Esto es lo que ha estado sucediendo a través de los milenios. En Génesis 9, 5 y 6, Dios prohíbe asesinar al hombre porque dice él, el hombre tiene mi imagen. Y en Santiago 3, 9 y 10, Dios prohíbe insultar al hombre porque dice él, el hombre tiene mi imagen. Y desde la caída, los hombres han sido asesinados e insultados, y todo lo que hay en el medio entre asesinarlo e insultarlo, a cada hora, por otros hombres. Hay algo indescriptiblemente precioso en el hombre, en cada hombre. Algo que está en parte velado por causa de la caída. Hay una belleza que fue arruinada en el hombre, una belleza que le da valor. Es la belleza de su semejanza al mismo Dios. El hombre es parecido a Dios, pero limitado, pero finito. Y Dios, por lo tanto, asignó al hombre más valor y más dignidad y más privilegios que cualquier otro ser, y Dios estableció los castigos más severos para aquellos que dañen su imagen al hombre. La historia sigue y Dios decide crear una nación en donde cada hombre le dé a él, a Dios, el lugar que le corresponde como el buen y soberano y justo Creador y Padre. Y en donde cada hombre le dé a su hermano el lugar que merece, los derechos que le corresponden, que son coherentes con su dignidad.
Así que Dios llama a Abraham y el plan era desde esta nación enseñar a las demás naciones cómo vivir. Así que Dios llama a Abraham y de él crea una gran familia. Los años pasan, la historia sigue y por diversas razones esta gran familia escogida por Dios para enseñar justicia a otras naciones termina en Egipto, esclavizada bajo la tiranía injusta de Faraón que viola sus derechos, matándolos y abusándolos de las maneras más crueles, tratándolos como a inferiores. Dios interviene, los rescata de Egipto, finalmente forma la nación de Israel y la organiza dándole leyes muy justas, coherentes con los derechos humanos de cada uno, garantizando los derechos de cada persona. Y acá es donde vamos a poner una pausa y vamos a expandirnos un poco más. Entonces, Dios enseña a Israel una palabra conceptual muy importante. Mishpat, en hebreo. Mishpat, que se traduce en español mayormente como ley o justicia. La palabra aparece en sus varias formas más de 200 veces en el Antiguo Testamento hebreo. Su significado básico es tratar a la gente equitativamente. Tratar a la gente equitativamente, es decir, con igualdad, con la misma ley, a ninguno como si fuese más semejante a Dios que otro, a cada uno conforme a sus derechos. Así, por ejemplo, en Levítico capítulo 24, versículo 22, Dios dice a Israel: habrá una misma mishpat, ley, para vosotros. No hay acepción de personas. Todos son iguales. Habrá una misma ley, una misma mishpat para vosotros. Será tanto para el forastero como para el nativo. Esto significa que habrá el mismo castigo para la persona que cometa la misma infracción y la misma recompensa para el hombre que haga el mismo bien. Eso es mishpat. Sin embargo, a través de las Escrituras, mishpat tiene una implicación muy importante. Y es esta, que los hombres justos, los hombres que hacen mishpat, deben velar para que las leyes sean justas. Si es que estas son, que las leyes sean respetadas, que las leyes justas sean respetadas si estas son violadas. Lo que significa que hacer mishpat puede demandar de nosotros protestas por el incumplimiento de la ley, protestas públicas ante quien corresponda por el incumplimiento de la ley, o incluso buscar reformas legislativas, sociales, a fin de que los derechos humanos sean respetados, si con las leyes actuales no lo son. Para decirlo en una frase, hacer justicia en la Biblia implica restaurar el respeto legal de los derechos humanos cuando no es así. Y esto significa que justicia en la Biblia, entiendan bien, hermanos, es ir al rescate de aquellos que son abusados. Y tras el castigo de los abusadores, procurando cambiar la estructura social para que esas cosas no pasen. Por eso se nos ordena en el Antiguo Testamento cosas como esta. Proverbios 31, 8 y 9. Esto es una orden. Es una orden. Escuchen, esto es una orden. No se predica en las iglesias en el día de hoy como muchas cosas que no se predican en la iglesia en el día de hoy. Pero es bíblico. Abre tu boca por los mudos, por los derechos. Escuchen, es Dios hablando, por los derechos de los desdichados, que no están siendo respetados, ¿entienden? Por los derechos de los desdichados. Esta es la voz autoritativa del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Abre la voz por los mudos, por los derechos de los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia, conforme a la regla, conforme a los derechos según Dios.
y defiende, escuchen bien, y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Una vez más, Mishpat implica ir al rescate de los abusados y tras el castigo de los abusadores. Y si es necesario reformar la estructura legislativa social de una nación para que sea conforme a la Mishpat de Dios. ¿Pueden comenzar a ver lo que la iglesia debe ser? ¿Qué había en la mente de Jesús cuando Él dijo, ustedes son la luz del mundo? Ustedes son la sal del mundo y si no, las tinieblas y la pudrición lo van a llenar todo. Es la responsabilidad de la iglesia ser una fuente de luz para todas las instituciones del país, velando porque la Mishpat de Dios sea honrada conforme a los derechos de cada uno. Ahora, muchos de ustedes deben estar pensando esto. Pero esas cosas dijo Dios a Israel, una nación formada por Él, cuyo código civil, cuya legislatura fue creada por Él. Eso no tiene aplicación para naciones paganas como la nuestra. No deberíamos estar preocupados por la Mishpat de Dios acá. ¿Y qué tal Amós, capítulo 1, versículo 3 al capítulo 2, versículo 3, donde Dios, por medio del profeta, responsabiliza y decreta castigos terribles a una gran cantidad de naciones paganas porque no actuaron conforme a su justicia, a su mishpat? ¿Y qué Daniel capítulo 4, versículo 27, donde Daniel, en nombre de Dios, reprende a un gobierno pagano por su falta de justicia y misericordia? Piensen eso. Por tanto, oh rey, dice Daniel, que mi consejo te sea grato. Pon fin a tus pecados. Pon fin a tus pecados haciendo justicia. ¿Escuchan? Haciendo justicia, oh rey, pon fin a tus pecados. En nombre de Dios te hablo, del Dios que ve tus pecados, del Dios que ve tus violaciones a su justicia, porque el pecado es infracción a la ley de Dios. Pon fin haciendo justicia, actuando con mishpat, conforme a la ley de Dios, y a tus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Nosotros, hermanos, debemos predicar de esta manera a las naciones, ¿se dan cuenta? Y discipulad a las naciones. A las naciones. Mateo capítulo 28. Enseñándoles todo lo que yo os he mandado a las naciones. Desde el rey, desde el gobierno hacia abajo. Y si no hay juicio. ¿Entienden, hermanos? Esto es un link para entender la Reforma Protestante. Volviendo atrás, Adán, Israel, cae como Adán y Eva y deciden independizarse de Dios, creando sus propias leyes a su propia conveniencia. Y caen. La historia nos enseña así que una y otra vez los abusados se convierten en abusadores cuando tienen la oportunidad. Y los hijos de Israel, que fueron rescatados por la misericordia de Dios de la injusticia de Egipto, se convirtieron entonces en poco tiempo en un nuevo Egipto. Y cometieron contra sus hermanos los mismos crímenes, las mismas violaciones de sus derechos que los egipcios habían cometido contra ellos. A pesar de que Dios
les dijo cosas como esta: maldito el que pervierte el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda. Maldito. Deuteronomio 27:19. Dios en su gran amor envía profetas que en su nombre, de parte de Él, ruegan al pueblo volver a hacer mishpat una vez más. Y Dios dice cosas como esta: cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Eso es estar bajo maldición. Que Dios te abandone. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Levantaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. ¿Cómo? ¿Qué es hacer el bien? ¿Qué significa eso? Buscad la mishpat. Buscad la justicia. Den a cada uno lo que corresponde. Reprended al opresor, lo explica. Defended al huérfano, abogad por la viuda. Eso es volverse a Dios. Para la nación de Israel y para cualquier hombre en cualquier lugar. Yo soy la regla. Sean conforme a mi regla. Vivan conforme a mi regla. En Deuteronomio, eso fue Isaías 1:15 al 17. En Deuteronomio 10:16 al 19, él dice a Israel: circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. La NBI lo traduce así: despójate de lo pagano que hay en tu corazón y no seas terco. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Escuchen bien, que no hace acepción de personas. Porque no hay hombres más valiosos que otros. Ni acepta soborno. Él hace mishpat. Él hace justicia. Dios está diciendo lo que Él hace. Al huérfano y a la viuda. Y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Mostrad pues amor al extranjero, porque este es un argumento lleno de amor. Porque muestren amor, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Y yo los amé, rescatándolos de la injusticia de Faraón, y les di tierras y libertad y la oportunidad de tener una familia, y les ofrecí un camino de regreso a casa. En otras palabras, Dios está diciendo a Israel en este texto: hagan misericordia, hagan justicia por misericordia, movidos por la misericordia, sin hacer acepción de personas, porque eso es lo que yo hice con ustedes. Les estoy pidiendo que hagan con otros lo que yo hice por ustedes, siendo Dios. Por causa de lo que yo hice por ustedes, dice él, deben vestir a los pobres, tratar con amor a los extranjeros, alimentar a los hambrientos, recoger a los huérfanos como a hijos. Sin embargo, Israel, que debía tener la gloria de Dios en el centro y debía ser un candelero de oro en medio de las naciones, decide irse como Adán y Eva lo hicieron. Y el salmista nos cuenta en el Salmo 14, versículos 2 y 3, la conclusión que Dios sacó desde los cielos. Escuchen, hermanos. Si nunca lloraron por esto alguna vez, hoy tienen que llorar por lo que voy a leer ahora. Hoy tienen que sentirlo, porque es nuestra historia. Es la conclusión que Dios saca de nuestra raza. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno, que entienda, alguno que busque a Dios, alguno que quiera volver a mí, significa.
pero todos se han desviado. A una, es masivo, son como un solo. A una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Eso es lo que Dios dice. Ni siquiera uno. Todos quieren abusar a los demás. Todos quieren huir, todos huyen de mí. Todos se insultan y se asesinan en su corazón y se aprovechan unos de otros. Todos están dominados por su ambición y su deseo de endiosarse sobre otros. Todos son egoístas, todos están torcidos. No hay uno que sea conforme a la regla. Todos están torcidos. Se cayeron todos juntos. Es increíble. Es la historia de nuestro mundo. Y Dios usa una palabra para definir la humanidad. Rasha. Impíos. Los que no son conforme a la regla. Los malos. Los dignos de condenación. Rasha. Esta es nuestra historia de nuestra raza. Sin embargo, qué cuadro precioso el que sigue. La historia no termina. No terminó en Génesis 3, cuando Adán y Eva se fueron. No terminó con la ruptura de la relación entre Dios e Israel. Había otro plan. El plan fue hecho antes de la fundación del mundo. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios decide enderezar al hombre. Quitar la maldad de su corazón. Hacerlo recto. Restaurar su imagen en él. Por medio de dos cosas. Él en persona descendería del cielo como un hombre y haría mishpat a los ojos de todos. Para que al verle hacer mishpat, nos enseñaría justicia con palabras y con hechos. Para que al verle su luz, eso que cantábamos hace un rato, ¿no? Oí su voz decir, mirad a mí, salvo sed. Hay algo. Iba a haber algo en verlo a él. Algo que Juan lo dice en Juan capítulo 1. Lo vimos lleno de gracia y de verdad. Para que al verlo a él podamos entender y cambiar. Y en segundo lugar, no solamente venía a vivir en perfecta justicia delante de nosotros para desengañarnos y mostrarnos la belleza de la imagen de Dios en el hombre, sino que Él vendría a quitar la maldición, la maldad de nuestro corazón. Como ahora lo voy a explicar. Así que cuando Él descendió, lo vimos hacer cosas como estas. Simplemente quiero mencionar algunas cosas. Véanlo, miren a Él, miren a Él, miren a Él. Él se resistió a la discriminación contra la mujer en sus días, que era tratada como un ser inferior. En Juan capítulo 4, 27, Él lo hizo hablando públicamente con una mujer, cosa que ningún hombre considerado como digno en sus días habría hecho. En Lucas 7:36, Él defendió la dignidad de una prostituta arrepentida de sus pecados. La defendió ante los religiosos.
En Lucas 10:26, él se negó a aceptar el racismo de su cultura, siendo de un samaritano, raza odiada por los judíos, el héroe de una de sus parábolas más famosas, el buen samaritano. Hizo testigos de su nacimiento a un grupo de pastores y testigos de su resurrección a un grupo de mujeres. Ambos grupos eran considerados inferiores a los demás hombres y por lo tanto el testimonio de los pastores y de las mujeres no contaba en ningún tribunal. Jamás ibas a ser llamado a un tribunal a dar testimonio de nada porque tu voz no valía para nada si eras un pastor o una mujer en los días de Jesús. Y él hizo a un grupo testigo de su glorioso nacimiento y a otro testigo de su gloriosa resurrección, dignificando a ambos grupos. En una ocasión, él provocó una revuelta, casi lo matan, por decir que Dios ama a gentiles como la viuda de Sarepta y Naamán el sirio, tanto como los judíos. En Lucas capítulo 4, versículos 25 y 27. Mostró una preocupación especial por los niños, a pesar de que sus discípulos creían que no merecían el tiempo de Jesús. Otro grupo discriminado, Lucas 18:15. Su madre, María, profetizó en Lucas 1:53 que a los hambrientos colmó de bienes, pero a los ricos envió vacíos. Alimentó a los pobres, sanó a los pobres, criticó a los ricos. Llamó a sus discípulos a dar a los pobres de la manera más radical y alabó la generosidad de los pobres. En porciones como Marcos 12, 42 al 43. A un joven rico le pidió que abandonara sus riquezas, vendiera todos sus bienes, los repartiera entre los pobres y le siga. Y si no, no. Mateo 19, 21 en adelante. Sanó y tocó leprosos que estaban condenados a morir en cuevas y en discriminación y en gran dolor fuera de la ciudad, ofreciéndoles el primer toque humano en años. Solo los sanó, los tocó. Se sentó a comer con recaudadores de impuestos y también con los más odiados y morales de la sociedad para corregirlos. Y llegó a ser llamado, en Mateo 11, 19, el amigo de los pecadores. Él dijo a los fariseos, a los súper religiosos de sus días, que se creían superiores a otros, que se creían mejores que otros. Cosas como esta en Lucas 11, 38 y 42. Vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y lo del plato, por dentro estáis llenos de robo y de maldad. Esto dice aquel que tiene ojos para penetrar hasta lo más profundo del corazón, el gran médico del alma. Receta, medicina, versículo 41, dad limosna de lo que tenéis, den a los pobres, y entonces todo será limpio. ¿Te gustó la medicina? Den de lo que tienen a los pobres, hagan mishpat, y van a ser limpios ante los ojos de Dios. Versículo 42, pasáis por alto la justicia y el amor de Dios, pero esto es lo que debíais haber practicado. Esa fue la primera forma en la que lo hizo. Vivió en perfecta justicia ante los otros. Amó a los hombres y les dio sus derechos. Trató a cada hombre conforme a la dignidad que merece. Pero entonces él hizo una segunda cosa. Esto fue lo que él hizo. No iba a ser suficiente. Él debía hacer algo más que darnos un ejemplo a seguir. Él debía hacer algo más que impresionarnos con la justicia. Él debía hacer algo más.
que reprendernos y enseñarnos. Él debía arrancar la maldad de nuestro corazón. Él debía enderezarnos desde dentro hacia afuera. Debía hacer algo en nuestra naturaleza. Y solamente había una forma en la que Él podía hacer eso. Él debía hacer mishpat hasta las últimas consecuencias. Recuerden, mishpat es enderezar el sistema si está mal, enderezar lo torcido si está torcido. Bruce Waltke, un erudito en el Antiguo Testamento, saca la siguiente conclusión. Él dice, mishpat en el Antiguo Testamento significa estar dispuesto a perjudicarse a uno mismo para favorecer a la comunidad. Está dispuesto a perjudicarse a uno mismo para favorecer a la comunidad. Por otro lado, en el Antiguo Testamento, los malvados son aquellos que están dispuestos a perjudicar a la comunidad para favorecerse a sí mismos. Jesús habría de hacer mishpat hasta las últimas consecuencias. De esta manera, nos dice Pedro, Cristo murió por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El justo por los injustos. La única forma en la que Él podía hacer que Dios nos sane, reconstruya su imagen en nosotros una vez más y nos enderezara nuestra naturaleza, sanara la corrupción, era que Él debía entregarse a la justicia de Dios que clamaba nuestra condenación. Y hacer que Dios entonces nos tratara como el único que hizo perfecta justicia merece ser tratado. Él tomó nuestra maldad, la puso sobre sí, pidió la condena, pidió que la justicia caiga sobre Él y no caiga sobre nosotros. Que Dios no haga mishpat contra nosotros, los depredadores del mundo, los peligrosos, los rashá. Y fue escrito un rashá sobre Él. Y entonces Él dijo, mis medallas sean para ellos, y tu misericordia los sane, mi vida a cambio de que los hagas buenos. La única forma en la que Él podía remover la maldad era muriendo. Cristo murió, el justo por los injustos. No hay justo ni aun uno, excepto Jesucristo, nuestro Salvador. Y mientras que los injustos sacrificábamos a los demás sobre el altar de la injusticia para nuestro beneficio, para cumplir nuestros deseos de grandeza, nuestros deseos malvados, el justo se sacrificó a sí mismo por el bien de la comunidad. Y rompió la maldición. Y el hombre puede ser enderezado ahora. Y lo es. Si estás en Cristo, estás derecho. Y en proceso de recuperación. Así de sus dolores nació la iglesia, en la que nos dice el gran teólogo, el apóstol Pablo, en Gálatas 3:28, en la que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. La razón por la que no estamos todos llorando ahora es porque no entendemos todo lo que enseña hasta ahora. Todos somos uno en Cristo Jesús, al fin, el que vivió en perfecta justicia, logró hacer que el hombre al fin pueda vivir en armonía. Y en la iglesia, por el remedio de la sangre del Cordero de Dios, las enemistades mueren, la injusticia es rectificada y sanada, y el egoísmo es sustituido por el amor, y acá todos somos uno.
Somos uno. Nos decimos hermanos y nos sentamos en la misma mesa y solamente hay uno en la punta. Jesucristo. Al fin. Este es el único lugar en donde al fin los ángeles ya no miran sin lágrimas, sino con gozo, porque nos tratamos a cada uno conforme a nuestra dignidad. Es maravilloso. Al fin, después de milenios y milenios, hay un pueblo en medio de este mundo que es una fuente de luz a los demás. Al fin hay una estrella en la noche por la sangre del Cordero. Pero la historia no termina acá. Cristo se fue, ascendió a los cielos, reclamó su trono, dijo que pronto volvería a ser mishpat definitiva, recompensando a los buenos y castigando a los malos. Él mismo será el rey visible, activo e irresistible cuando regrese. Pero mientras tanto nos dijo, vayan ahora las naciones. Mateo capítulo 18. Prediquen el evangelio y enséñenle mi mishpat, todas las cosas que yo he mandado. Vayan y enseñen. Nos pidió a nosotros que, como Israel, sin merecerlo, recibimos misericordia en vez de justicia. A nosotros la justicia fue desviada hacia Él, la recompensa vino hacia nosotros, lo que no merecíamos por gracia. Somos tratados como justos sin serlo perfectamente. Él nos pidió a nosotros que nos hagamos cargo de los problemas de los demás y que hagamos justicia en el mundo, demostrando que somos su verdadero pueblo, demostrando que en Él, todos somos uno otra vez, que en Él las flores del paraíso vuelvan a crecer. Para terminar, esto es lo que el mundo piensa. Arthur Leff, ex profesor de Derecho en la Universidad de Yale, esto es lo que se enseña en las universidades más grandes en el día de hoy. Imagínense el mundo que viene. Ex profesor de Derecho de la Universidad de Yale escribió con mucho realismo: al observar el mundo parece que, si todos los hombres son hermanos, el modelo imperante es el de Caín y Abel. Caín mató a Abel. Ni la razón, ni el amor, ni siquiera el terror parece haber funcionado para hacernos buenos. Y lo que es peor aún, dice Arthur Leff, no existe ninguna razón para creer que exista algo que pueda funcionar. Porque no hay justo ni aun uno. Y el hombre no puede enderezar al hombre, ni con recompensas, ni con promesas de recompensas, ni con castigo, ni con fuerza. Pero nosotros debemos demostrar al mundo que Arthur Leff está equivocado. En parte, es cierto, Arthur Leff, es cierto. Ni las recompensas, ni el castigo, ni palabras duras, ni blandas, ni actos de amor, ni fuerza militar pudieron hacer bueno al hombre. Él dice, no hay esperanza, llevamos miles de años. Y la historia es siempre la misma. Nunca vamos a crear un mundo de armonía en donde todos se traten conforme a sus derechos. Pero nosotros debemos demostrar a este mundo que la sangre del Cordero es el remedio. La sangre del Cordero es el remedio para todos los problemas. Y una gota de la sangre de Emmanuel puede purificar el corazón más negro y más malvado. Porque hace miles de años que eso está pasando. Que los abusadores se convierten en siervos humildes arrepentidos de sus hermanos. Debemos demostrarlo, ese es el plan. Hasta la segunda foto, hasta la última foto, hasta la venida de nuestro Señor, ese es el plan. Prediquen
y muestren. Termino con una frase más de un filósofo cristiano llamado Francis Schaeffer. Él dice: después de haber hecho todo lo posible por comunicarnos con un mundo perdido, conecten esto con mi enseñanza pasada, es el diseño de Dios atraer la atención del mundo hacia nuestro mensaje por medio de nuestro estilo de vida comunitario profundamente enraizado en la justicia y la misericordia, en los derechos humanos. Francis Schaeffer: después de haber hecho todo lo posible por comunicarnos con un mundo perdido, no debemos olvidar que la apologética final, esto es, la defensa, el argumento que demuestra que lo que nosotros decimos es cierto, la apologética final, es el amor observable de los verdaderos cristianos por los verdaderos cristianos. Mateo 13:35: en esto conocerán que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Juan 17: en esto conocerán que son mis discípulos, si son uno. Si son uno. En esto el mundo va a conocer si son uno. La apologética final es esta: Él me enderezó. No nací derecho. No nací derecho. Nací torcido. Y nadie me pudo enderezar hasta que Él vino a mí, el Salvador, el justo, que con su muerte sustitutiva en mi lugar consiguió el favor de Dios sobre mí. Y Él me sanó con su sangre. Él me hizo libre, Él me hizo bueno. Yo soy la prueba, yo soy el testimonio, yo soy el milagro, yo soy la demostración de la verdad, de la realidad del poder de Dios. Sigue diciendo Francis Schaeffer: la predicación del Evangelio al hombre simple o a los más complicados fracasa en ambos casos si no incluye una demostración de la vida cristiana. Es eso. Hagamos entonces nosotros, por el poder de Dios, verdadera justicia, en primer lugar puertas adentro, viviendo un estilo de vida comunitario radicalmente enraizado en la justicia y la misericordia, tratándonos conforme a la dignidad que tenemos como seres hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios, y reclamemos la justicia de Dios en las naciones mientras apuntamos a la esperanza, al remedio divino, al Señor, y predicamos el Evangelio. Hagámoslo. Y Dios estará con nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos meditar en tu palabra. Ahora, teniendo más entendimiento, queremos hacer buenas obras de justicia y misericordia. Ahora, movidos por una visión más grande de tu justicia y de tu misericordia hacia el hombre. Amén.